Al entrar en la catedral, algo cambia en la atmósfera. Baja la temperatura y la luz. Se apagan los sonidos del exterior. Se reduce el ritmo cardíaco de los visitantes. La catedral nos envuelve. Y entre los blancos muros, ahora plagados de sombras, las vidrieras cobran vida. Sobrias y monocromas desde fuera, las vidrieras adquieren todo su esplendor al ser vistas desde dentro. Sus formas geométricas, su resplandor y sus efectos cromáticos se unen para atrapar nuestra atención. El corpus vidriero que atesora, conserva y exhibe la Catedral de Burgos ejemplifica perfectamente lo que ha sido la tradición histórica de la vidriera emplomada tanto en Europa como en la península ibérica. Tal vez lo más importante de las vidrieras de la catedral es la riqueza de estilos y de las técnicas que se han aplicado para construirlas. Hay que decir que las vidrieras conjugan perfectamente lo que es la ciencia, la tecnología o la técnica y también el arte. Las vidrieras son un arte que cumple tres grandes funciones. Por un lado, cerrar los vanos en las paredes de un edificio. Por otro, transformar la luz exterior, blanca y diáfana, en una luz interior caleidoscópica y teñida de color. Además, sirve de soporte iconográfico, complementando a otras artes como la escultura o la pintura. Las vidrieras, también llamadas vitrales, son una combinación de vidrios de colores que son pintados y ensamblados con varillas de plomo. Pilar Alonso es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Burgos. Investiga el patrimonio en vidrio y ha estudiado en profundidad las vidrieras de la Catedral de Burgos. Los secretos de cómo se elabora una vidriera emplomada los encontramos en el primer tratado técnico que se realizó a principios del siglo XII por el monje Teófilo en una obra titulada De Diversis Artibus. En cuanto a la técnica, poco ha variado, de forma que prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días los procedimientos que se han seguido han sido prácticamente los mismos. El vidrio es un material inorgánico, frágil, duro, transparente y amorfo. El vidrio se compone principalmente de arena de sílice, carbonato sódico y caliza, en una proporción aproximada del 73, 14 y 11%. Es un material que se convierte en líquido a una temperatura aproximada de entre 1200 y 1500 grados. Una vez elaborada esa masa vítrea en esos hornos, lo que se hacía era crear ya el vidrio para poder utilizarlo, para poder cortarlo en piezas y para poderlo emplomar para crear y configurar definitivamente ya la vidriera. Enrique Barrio es vidriero y pintor. Proviene de una familia de vidrieros y desde muy pequeño maneja la grisalla, el amarillo de plata y todas las técnicas de la pintura sobre vidrio al fuego. Ha restaurado y creado nuevas vidrieras para la Catedral de Burgos. Las vidrieras comienzan con un diseño y una vez aprobado, ya con las medidas reales, se hacía el dibujo a tamaño natural, escala 1 a 1. Eso lo llamamos cartón. Sobre ese cartón se marcan todas las estructuras metálicas, los diferentes colores que componen el vitral e incluso partes de la decoración. Se cortan las piezas que ajustan perfectamente unas con otras de esos diferentes colores que ha marcado el pintor. El cortador lo solía hacer con un punzonal rojo en el siglo XIII, pero en el siglo XVI ya aparece el diamante y hoy tenemos unas rulinas que cortan mucho mejor. Las vidrieras es un arte de fuego. Hay que fijar las pinturas sobre el vidrio sometiéndolas a temperaturas moderadas que oscilan entre los 600-700 grados. Se funden junto con la superficie del vidrio y allí quedan fijadas. El color de las vidrieras, por lo general, la gran parte de los colores están en el propio vidrio, en la masa del vidrio.
y los vidrieros los llamamos colores base. A la hora de hacer esa masa vítrea se utilizan ciertos óxidos metálicos que se añaden a esa masa y con ellos se obtienen diferentes tonalidades de color. Por ejemplo, para el rojo se aplica el cobre, para el azul cobalto, para el rosa selenio y por ejemplo para el verde esmeralda óxido de cromo. Y hay otros colores que aplicamos por medio de capas y veladuras y trazos que lo llamamos colores de mufla. Se añaden por una nueva cocción en el horno y se añaden siempre a la superficie y pueden ser de diferentes tipos. Las grisallas, las pinturas de los vidrieros, la principal pintura de los vidrieros, está hecha con sílice, polvo de vidrio, óxidos de metales y un fundente. Hay otra técnica, esta es un poco posterior, se empieza a utilizar en vidriera en el siglo XIV, que es el amarillo de plata. Son sales de plata que están mezcladas con una arcilla, se aplican sobre el vidrio y se produce durante la fusión un fenómeno de cementación. Es decir, que las sales de plata entran dentro del vidrio por un intercambio iónico con los componentes del vidrio y no quedan en la superficie, sino que entran dentro. A ello también se pueden añadir también en la superficie otros pigmentos, otras coloraciones, como son por ejemplo la sanguina, que es de un color pues, de tierra roja que se empleaba pues, para las carnaciones, ¿no? Para representar pues, la tez, las mejillas, los pómulos, las manos, etcétera, etcétera. Y luego ya a partir del siglo XVI también se puede aplicar incluso esmaltes que conseguían pues, unos colores mucho más vivos, mucho más intensos. Luego, a la hora de elaborarlo, se utiliza también el horno. Los hornos en la Edad Media podían llegar a alcanzar unos 1650 grados. Una vez que las piezas han sido fijadas, que las grisallas han sido fijadas en el vidrio, pasan a la mesa del emplomador, que es el que une con tiras de plomo todas estas piezas, las engasta unas con otras y estañan las uniones y ya queda conformado un panel. Solo quedaría la instalación de la vidriera. Normalmente se solía colocar una red hecha de hilo de alambre para proteger de posibles impactos. La luz que entra en la Catedral de Burgos atraviesa vitrales de las diferentes épocas que ha vivido. Gracias a su calidad, técnica e iconografía, la Catedral de Burgos es uno de los mejores exponentes de la vidriera española y su desarrollo histórico, tanto en la Edad Media como en el siglo XVI, así como su resurgimiento en el siglo XVIII. No fue hasta la Edad Media cuando se incorporó magistralmente al edificio y dentro de los edificios las catedrales fueron las que asumieron el protagonismo del desarrollo de la vidriera. A principios del siglo XIII, cuando comienza a construirse la Catedral de Burgos, en Europa la vidriera ya era un arte que se aplicaba con regularidad en todos los edificios. En la Edad Media se trató de un arte de importación, tanto de materiales como de maestros venidos de fuera, concretamente de Francia. Ellos se asentaron aquí en Burgos y establecieron primero el conjunto del Monasterio de las Huelgas y posteriormente el conjunto de la Catedral de Burgos. En cuanto a la Edad Media, destacan dos conjuntos especialmente, el rosetón del Sarmental y los óculos de las puertas menores de la fachada de Santa María. El estado de conservación es excelente. Gracias a las técnicas de análisis químico-físicas realizadas en el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, entre las que se encuentran diferentes tipos de microscopías y espectrometrías, en estas vidrieras medievales se ha hallado un tipo de vidrio rojo único hasta el momento. Se ha constatado la peculiaridad de un vidrio que pues es por ahora único y este vidrio es lo que hemos querido definir como vidrio rojo Burgos. Es un vidrio laminado en el que existen varias capas separadas entre sí de rojo con un vidrio base de color verde. Esto no significa que sea único en el mundo, significa que hasta el momento solamente se ha encontrado en estos dos conjuntos vidrieros de Burgos, en el Monasterio de las Huelgas y en la Catedral.
una de las páginas más doradas y más brillantes de la historia de la vidriera burgalesa y también de la península fue a finales del siglo XV y hasta mediados del siglo XVI. Nuevamente aquí vinieron y se asentaron maestros venidos de fuera, concretamente de Flandes, y la escuela que se creó aquí en Burgos fue la que influyó decisivamente en crear otros conjuntos vidrieros en la península. El arte hispano-flamenco, que era tan minucioso, tan pormenorizado, tan rico y tan preciosista en los detalles, fue imprimido también aquí en el conjunto de las vidrieras de la Catedral de Burgos gracias al maestro Arnau de Flandes. Aquí él introdujo lo que era un auténtico alarde de virtuosismo y de dominio técnico, formal y estilístico de lo que era el arte de la vidriera. El ejemplo más sobresaliente, por ejemplo, lo encontramos en la capilla del Condestable. A raíz de las disposiciones dimanadas del Concilio de Trento, basándose en las Sagradas Escrituras, en las que hay abundantes metáforas en las que se identifica a Dios con la luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, se hizo una especie de símil diciendo, bueno, si Dios es la luz y la luz es claridad, ¿por qué teñirla de color? Y esto hizo, pues como digo, que en la gran mayoría de los conjuntos vidrieros de Europa, catedrales, iglesias, monasterios, palacios, etcétera, se retiraran estos conjuntos de gran intensidad de color y se sustituyeran por otros incoloros. Y esto hizo que España fuera un caso excepcional porque se continuó a lo largo del siglo XVI, más o menos hasta mediados, la producción de las vidrieras. A finales del siglo XVIII resurge el interés por las vidrieras, fruto pues, del gusto del Art Nouveau y del gusto por las artes decorativas. Y eso supuso que para la Catedral de Burgos el Cabildo tuviera interés en recuperar, por un lado, las vidrieras que sobrevivían y por otro lado también la luminosidad que un día tuvo en el interior la Catedral de Burgos con esas vidrieras que teñían de color todo el interior. Para la conservación de todo este patrimonio en vidrio, hace falta una vigilancia y un mantenimiento constantes, así como entender las posibles amenazas y patologías. Las vidrieras de la Catedral de Burgos se han podido caracterizar físico-químicamente en los institutos del CSIC. Normalmente los vidrios medievales son de unas características más bien potasicocálcicas y esto hace que sean mucho más vulnerables a la corrosión química y también a los ataques bióticos. A diferencia de, por ejemplo, ya los vidrios realizados a partir del siglo XVI, que son ya sodicocálcicos, que son mucho más resistentes. Las vidrieras pueden sufrir alteraciones de todo tipo. Por sus propias características, se pueden producir deformaciones por inestabilidades en su estructura, como los pandeamientos, y también corrosiones químicas por la composición del vidrio. Además, existen amenazas de agentes externos, tanto naturales como humanos, ya sea por el clima, la contaminación, las vibraciones o los actos vandálicos. Las restauraciones a veces conllevan la reintegración con obra nueva de las partes perdidas. Por ejemplo, en el cimborrio, que durante principios del siglo XXI se acomete una restauración integral, se restauran las vidrieras que quedaban antiguas y se completa lo que faltaba. Actualmente las tareas de restauración vienen siendo con procedimientos que se han realizado a lo largo de la historia, es decir, el modo más efectivo es desmontar el ventanal de su ubicación original, trasladarlo al taller del vidriero y allí realizar pues, las tareas de limpieza, de consolidación, de mantenimiento, etcétera, etcétera, pues bien por métodos físico-químicos o bien mecánicos de limpieza del vidrio y de los materiales que lo componen. Yo he tenido la gran suerte de restaurar vidrieras muy interesantes y muy importantes y son una gran escuela. Afortunadamente en la catedral se ha hecho la gran intervención de restauración, ha sido la de finales del siglo XX y principios del XXI. Esto también ha permitido conocer mejor nuestra catedral, nos puede llevar a conservarla mejor, visitarla más y entenderla mejor. Las vidrieras de la Catedral de Burgos han sido un patrimonio muy desconocido hasta hace poco. Gracias a los trabajos de investigación y restauración, podemos redescubrir y apreciar su riqueza y valor. Tras regalarnos la vista, con la luz coloreada por las vidrieras, es hora de prestar atención al oído para percibir la música de la catedral.